Capítulo 18. Rebosantes de salud. A mediados de los años 70 del siglo pasado, cuando se empezaba a enseñar el método Sedona, no era habitual reconocer que los sentimientos reprimidos y el estrés agravan la enfermedad o la provocan directamente. Hoy, los profesionales de la medicina aceptan de forma tan generalizada la relación entre la mente y el cuerpo que muchos tratamientos incluyen un elevado grado de ayuda emocional. Mis socios y yo nunca intentamos tratar, diagnosticar, curar y ni siquiera aconsejar a las personas acerca de su particular estado de salud, pero el desarrollo de una salud radiante y un mejor estado físico es uno de los beneficios de los que con más frecuencia hablan quienes emplean el método Sedona. La mayor parte del sufrimiento, si no todo, que acompaña a la enfermedad física deriva de nuestras reacciones emocionales a lo que experimenta nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿no has sentido alguna vez un dolor físico y has observado que en cierto momento no te afectaba, pero en circunstancias similares y en otro momento, el mismo tipo y la misma cantidad de dolor te producía la máxima incomodidad? Si eres como la mayoría somos, seguramente dirás que sí. ¿Por qué ocurre esto? La enfermedad supone una incomodidad. Ocurre muy a menudo que no nos sentimos cómodos en el interior del cuerpo. Emitimos juicios sobre un determinado problema físico que se nos plantea. Quizá incluso hayamos oído decir a alguien que somos nosotros quienes de algún modo provocamos ese problema, con lo que interpretamos que éste se genera de una forma personal. O tal vez pensemos que se nos castiga por portarnos mal. De esta forma nos provocamos un sufrimiento innecesario basándonos en la situación del cuerpo. Hay una expresión agridulce que explica el tipo de creencias de que hablamos. En cierto sentido, morir es algo noble, pero no permita Dios que caigamos enfermos. La enfermedad indica que de un modo u otro uno ha fracasado. No comparto estas ideas. También los cuerpos de los santos, los sabios y las personas emocionalmente sanas enferman y mueren. Así pues, ¿por qué ponernos las cosas tan difíciles? Si sufres alguna enfermedad, no la agraves pensando en lo desgraciado que eres por vivir en tal situación. Es verdad que debido al vínculo que existe entre la mente y el cuerpo, cuanto más sano está uno en el ámbito emocional, menos probable es que sufra la enfermedad en el cuerpo. Sin embargo, no hay garantía de que la buena condición emocional mejore el estado físico. A veces, el dolor físico se puede aliviar con el método Sedona, y en este mismo capítulo analizaremos varias formas de hacerlo. No obstante, incluso cuando el dolor u otros síntomas persisten, siempre es posible liberar nuestras reacciones emocionales ante ellos y, por consiguiente, aliviar el sufrimiento. Este capítulo, que es un minicurso sobre el bienestar físico, se divide en dos grandes apartados. En el primero se expone un proceso de 5 pasos para afrontar la enfermedad y la incomodidad. En el segundo, se explica cómo emplear técnicas como la de gustos, aversiones, ventajas, inconvenientes, el procedimiento de limpieza y la visualización para liberar con respecto a la salud en general y al cuerpo. Si estás siguiendo algún tratamiento por alguna dolencia física, por favor no lo cambies sin antes consultarlo con el médico o terapeuta que te lo haya prescrito. Los procesos que aquí se exponen solo pretenden ofrecer una ayuda emocional. Además, si crees que puedes estar en unas condiciones físicas que requieran la asistencia profesional, es importante que acudas al médico antes de empezar a trabajar con el material que sigue. Dicho eso, procedamos. 5 pasos para afrontar la enfermedad y la incomodidad. El proceso de 5 pasos es útil para liberar sobre temas como los que se refieren a la enfermedad, las heridas, el aspecto físico y la pérdida de peso, por nombrar solo unos cuantos. De hecho,
Estos pasos son eficaces con casi cualquier cosa que consideres un problema. Como decía en el capítulo 13, también puedes adaptar estos pasos muy fácil y eficazmente para tratar estados psicológicos por los cuales tal vez sigas un tratamiento clínico, por ejemplo, la depresión, los ataques de pánico, el trastorno bipolar, etc. Las técnicas son integradoras y su objetivo es ayudarte a amarte y aceptarte como el todo que componen tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, cualquier cosa que sea lo que tengas. 1. Considera la posibilidad de curarte. Como ya he dicho, el método Sedona no promete curar ninguna dolencia física. Hecha esta salvedad, debes estar tan abierto como puedas a la posibilidad de que cambiar tus pensamientos y emociones puede producir cambios positivos en el ámbito físico. Son resultados que están bien documentados. En otras palabras, para cambiar tu cuerpo, cambia tu mente. En nuestras clases, antes de ponerme a trabajar con alguien sobre una cuestión física, lo primero que hago es comprobar si contempla esta posibilidad o si tiene dudas al respecto. Haz tú ahora lo mismo. Dedica unos minutos a mirar en tu interior y averiguar si estás abierto a la posibilidad de que la liberación de tus emociones mejore tu salud física. Si lo estás, estupendo. Sigue leyendo. Si no lo estás, si albergas algún tipo de duda en tu mente, analízate de nuevo para determinar de qué deseo procede esa duda: aprobación, control o seguridad. Luego, suelta ese deseo. Lo creas o no, este paso puede producir un impacto enorme en tu proceso de liberación, porque atraviesa la resistencia como el cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. He visto a personas liberarse de cuestiones que llevaban mucho tiempo arrastrando justo en el proceso de aceptar que era posible hacerlo. 2. Quiérete tal como eres. Cuando observes que te angustias por sufrir un determinado problema físico, realiza un breve ejercicio. Primero, observa la desaprobación y limítate a preguntarte: ¿podría soltar la actitud de desaprobarme? Después, libera lo mejor que puedas esa desaprobación que haces de ti mismo. Sigue hasta que hayas liberado la desaprobación. Después, da un paso más en el proceso y concédete la aprobación sin razón alguna. Cuando observes que desapruebas aquella parte de tu cuerpo que te produce inquietud, pregúntate: ¿podría soltar mi desaprobación de X parte del cuerpo? Luego, acaricia esa parte del cuerpo con todo el cariño de que seas capaz en ese momento. Esta técnica tan simple obra maravillas, te lo aseguro. Cuanto más sueltes la desaprobación de ti mismo y de tu cuerpo, y cuanto más te habitúes a concederte la aprobación sin necesidad de razón alguna, más feliz y vivo te sentirás, lo cual te ayudará también de forma decisiva en cualquier proceso de cura. 3. Dejar de preguntarse por qué y lograr la sabiduría. A menudo, un problema físico persiste porque nos perdemos intentando averiguar por qué tenemos ese problema o en qué consiste. Como ya he señalado, la única razón de que realmente queramos saber el porqué de cualquier tipo de problema es porque prevemos que lo volveremos a sufrir en el futuro. El futuro puede ser mañana, la semana que viene o dentro de 5 minutos. Sufrimos menos cuando soltamos esa previsión de futuras desgracias. No estoy diciendo, por supuesto, que ignores un estado de salud. Si tienes algún problema que requiera atención médica, te pido que la procures lo antes posible. Permítete ir más allá de la obsesión por tu estado físico y para ello pregúntate: ¿prefieres comprender por qué estás enfermo o simplemente sentirte mejor? Si prefieres simplemente sentirte mejor,
Suelta el deseo de averiguar los porqués. Deja que lo hagan los especialistas. Algunas personas tienen miedo a los médicos y otras se resisten a pedir cualquier tipo de ayuda. Unas situaciones que pueden impedir que se reciba la adecuada atención médica. Si tienes miedo a los médicos o al tratamiento médico, puedes liberar en este sentido preguntándote: ¿cómo me siento ante los médicos, los hospitales y los procedimientos médicos? Acepta cualquier pensamiento, sentimiento o imagen que surjan de tu conciencia como respuesta a esa pregunta. A continuación, pregúntate: ¿procede ello del deseo de aprobación, del deseo de control o del deseo de seguridad y supervivencia? Cualquiera que sea el deseo, pregúntate: ¿podría soltarlo? Repite todas estas preguntas hasta que te sientas más libre ante los médicos, los hospitales, los procedimientos sanitarios y la ayuda en general. Esto por sí mismo puede estimular la curación y favorecer una mejor comunicación entre tú y los médicos y otras personas que cuiden de ti. 4. Superar el diagnóstico. Otro aspecto en que las personas se suelen atascar cuando trabajan sobre un problema físico o psicológico, véase que el capítulo 13, es en el propio diagnóstico. Cuando oímos decir a un especialista cuál es nuestro diagnóstico, por ejemplo, cáncer, problemas de corazón o un trastorno de ansiedad, por nombrar unos pocos, estos diagnósticos se pueden convertir en predicciones que conllevan su propio cumplimiento. Al fin y al cabo, hemos pagado a unos profesionales para que nos den su opinión sobre lo que nos pasa y sobre qué hacer al respecto, por lo que es comprensible que aceptemos lo que nos digan, ¿no? Te recomiendo que sigas los consejos de tu médico, pero al mismo tiempo sigue abierto a la posibilidad de que tu estado pueda cambiar para mejor, por encima y más allá de lo que tu profesional médico pueda hacer por ti. Para muchos, el diagnóstico se puede convertir en una obsesión. Entonces usamos nuestra expectativa de unos síntomas recurrentes como un mantra para una nueva meditación basada en el miedo. Una forma excelente de facilitar la liberación de nuestras expectativas de futuros problemas y sufrimientos es considerar el problema como un recuerdo, como explicaba en el capítulo 12. Este es el proceso. Primero, pregúntate: ¿podría permitirme recordar que solía pensar que padecía X diagnóstico? La pregunta puede cambiar tu conciencia y hacer que te rías. Quizá te produzca un cosquilleo interior, o simplemente puede abrir en tu conciencia la posibilidad de que sí, incluso esto no es más que un recuerdo. A continuación, pregúntate: ¿me gustaría cambiar esa circunstancia de mi pasado? Si la respuesta es sí, pregúntate: ¿podría soltar el deseo de cambiar esa circunstancia del pasado? Y libera lo mejor que sepas. Incluso si la respuesta es no, pasa a la fase siguiente. La última pregunta de esta serie es: ¿podría soltar el deseo de creer que padezco X diagnóstico? Luego, haz todo lo que puedas para soltar esa creencia. Comprueba de nuevo tus sentimientos. Si ahora aún sigues aferrándote un poco al recuerdo del problema, repite los pasos desde el principio hasta que puedas soltar completamente. A medida que vayas trabajando más y más desde esta perspectiva, te resultará más fácil soltar incluso aquello que en su momento parecía ser cuestión física o emocional inmutable. 5. Soltar tu dolor y tus síntomas físicos. Una vez completados los 4 primeros pasos para aliviar tu sufrimiento, ¿has contemplado la posibilidad de que el problema cambie? ¿Te has concedido la aprobación? ¿Has soltado el deseo de entender cuál es tu estado? ¿Y has soltado la actitud de creer en tu enfermedad o incomodidad?
es posible que ya nada quede por hacer. Pero, por si acaso queda algo y para que sepas cómo abordar cualquier tema que se plantee en el futuro, analicemos dos formas sencillas de trabajar directamente sobre los síntomas. La primera forma eficaz de trabajar sobre un síntoma físico es usar el proceso básico del método. Primero, simplemente observa cómo te sientes por el hecho de tener ese determinado problema. Luego, analiza si el sentimiento procede de un deseo de aprobación, control o seguridad. Por último, permítete soltarlo. Muy a menudo son nuestros sentimientos hacia los síntomas los que nos hacen inamovibles. Como ya has descubierto, también son los sentimientos sobre nuestros síntomas, el estado del cuerpo, los que nos provocan el sufrimiento. Por lo tanto, aunque un síntoma o un dolor persistan después de haber liberado sobre ellos, en tu interior te sientes mucho mejor. Otra forma muy buena de soltar un síntoma físico es alternar entre sentirlo en toda su plenitud y luego sentir el vacío o el espacio que lo rodea y penetra en su interior. He visto a personas soltar incluso los síntomas más intensos y persistentes con la sola práctica de este ejercicio. En un retiro de 7 días, un señor que llevaba 2 años tratándose con morfina para aliviar un intenso dolor de espalda, acabó con él después de unos pocos minutos, no más de 5 o 6 de este tipo de liberación. Al igual que ocurre con la aceptación de nuestras emociones, la disposición a sentir un síntoma tanto como uno lo sienta nos puede proporcionar mucho alivio. Parte de la razón de que nuestros síntomas persistan y parezca que aumenten es que nos resistimos a tenerlos. Aceptar nuestros sentimientos y nuestras sensaciones siempre es un buen primer paso. Luego podemos avanzar un poco más en el proceso, tomando conciencia de la calma subyacente que hace posible toda experiencia positiva o negativa. Al reconocer esta amplitud oculta, tendemos a eliminar cualquier emoción y cualquier síntoma que aparezca en la superficie de nuestra conciencia. Así pues, basta con que alternes entre la aceptación de las sensaciones asociadas con tu síntoma y el sentimiento y reconocimiento del espacio que lo rodea y penetra en su interior. Cuando lo hagas, verás cómo el dolor y otros síntomas se esfuman deprisa y sin ningún esfuerzo. Duke, libertad de buscar la compasión. Antes de descubrir el método Sedona, Duke llevaba 6 años padeciendo el síndrome de fatiga crónica. El principal síntoma de su enfermedad, aparte de un profundo cansancio, era un dolor casi permanente en los brazos, los pies y las piernas. Como podrás imaginar, se tomaba muchos analgésicos en esa época, pero poco más podía hacer la medicina para aliviarle. Se entusiasmó al saber que el método seguramente podría disminuir su dolor. Cada vez que me repetía un dolor, liberaba sobre él, dice Duke. Me sentaba, centraba la atención en el propio dolor y seguía el proceso de, primero, dejar que estuviera allí. Luego lo liberaba. Antes, resistirme de forma automática al dolor e intentar librarme de él siempre hacía que terminara por desengañarme. Hoy, el simple hecho de dejar que el dolor esté presente normalmente produce el efecto de reducirlo, y a veces suelto la sensación de dolor al instante. Al cabo de 1 año, más o menos, gran parte del dolor que Duke padecía había mejorado, pero aún no se sentía todo lo bien que esperaba encontrarse. Cierto día me llamó por teléfono mientras tomaba un baño caliente y le fui dirigiendo desde el principio con la pregunta de liberación. ¿Podrías permitirte soltar el deseo de tener la enfermedad? Aquella sesión le produjo un profundo impacto. En sus palabras, dice, fue para mí un punto de inflexión importante.
me di cuenta de que por alguna razón y a un nivel profundo debía de desear la enfermedad. Tal vez era para llamar la atención y despertar compasión, o seguramente para librarme de trabajar. No sé exactamente por qué, y en realidad no importa. Lo que importa es que inmediatamente observé una mejoría en muchos aspectos de mi enfermedad. Fue una experiencia sorprendente. Liberar sobre tu salud y bienestar generales. Una vez analizadas las formas concretas de trabajar con los problemas físicos, pasemos a liberar un poco sobre nuestra salud y bienestar generales. Estas técnicas, que son aplicaciones de los principios de que hablábamos en la primera parte de este libro, se pueden emplear para estimular la autoestima, aceptar las señales de cambio que acompañan el proceso de envejecimiento y para darte ánimos cuando sigas algún programa de adelgazamiento o de desintoxicación, además de para tratar síntomas de enfermedad y dolor. Liberar sobre el cuerpo beneficia a todos. Aceptar las cosas como son. El simple hecho de aceptar el cuerpo tal como es puede estimular su capacidad de sanar. Te ayuda a sentirte bien en este momento, sea lo que el cuerpo haga o deje de hacer. Léete en silencio las siguientes preguntas o haz que algún compañero te las haga. Observa si, en este preciso momento, puedes permitir plenamente que tu cuerpo sea como es. ¿Podrías aceptarlo? ¿Que sea como es? ¿Podrías relajarte aún más en el sentimiento de aceptación o de permitir que tu cuerpo sea como es? Al fin y al cabo, en este momento el cuerpo es como es. Oponerse a ello, querer cambiarlo o cualquier otro sentimiento contrario a cómo es, solo hace que te sientas peor. Por lo tanto, pon todo tu empeño en dejar que tu cuerpo sea como es. Acéptalo tal cual es y acepta cualquier sentimiento que te despierte. Ahora, ¿podrías insistir en ello un poco más? ¿Hay algo en el aspecto de tu cuerpo o en cómo se siente a lo que te opongas? Solo de momento podrías soltar esa resistencia y dejar que el cuerpo sea como es. Es como es en este preciso momento. Tu resistencia y tu deseo de cambiarlo no ayudan en nada. Por lo tanto, ¿podrías aceptar el cuerpo tal como es? ¿Podrías relajarte en el sentimiento de aceptación? Un poco más y un poco más. Experimenta la aceptación de las cosas tal como son. Aunque estés liberando sobre algo de tu cuerpo que te disguste profundamente, por ejemplo una enfermedad grave o un defecto físico, tu sentimiento de desear cambiarlo o de resistencia solo hace que te sientas peor. Si puedes permitir que el cuerpo sea como es, aunque sea por un breve momento, te sentirás muchísimo mejor, ya que se abre así la posibilidad de cambio. Ir más allá de tus padres. Como ya he dicho, desde muy pequeños tomamos a nuestros padres como modelo, sea copiando directamente lo que hacen o resistiéndonos a su forma de ser. Ambas actitudes influyen de manera decisiva en nuestra forma de abordar la vida y de pensar. Por lo tanto, liberar sobre nuestros padres es una potente herramienta para cultivar la paz sobre el cuerpo. Empieza por concentrarte en tu padre, en tu madre o en ambos. ¿Cuáles eran sus sentimientos generales sobre su cuerpo y su aspecto, y también sobre tu cuerpo y tu aspecto? ¿Hay algo en ello que te gustaría cambiar? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de cambiarlo? Busca algo más cerca de la actitud de tus padres hacia su cuerpo o su actitud sobre el tuyo que querrías cambiar. ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? Repite esta serie de preguntas algunas veces más antes de seguir. ¿Hay algo en la actitud de tus padres hacia su cuerpo o el tuyo a lo que te resistas?
¿Podrías soltar esta resistencia? Busca algo más en la actitud de tus padres hacia su cuerpo o el tuyo a lo que te resistas. ¿Podrías permitir que esta resistencia se desvaneciera? ¿Tu padre, tu madre o los dos creían que estaban demasiado gordos, que tenían una frágil salud o se sentían incómodos con su cuerpo? ¿Observas claramente que tú has adoptado esa creencia sobre ti mismo sin quererlo o que vives oponiéndote a ella? En cualquier caso, analiza si te gustaría cambiar tal realidad. ¿Podrías soltar el deseo de cambiarla? Busca algo más acerca del cuerpo de tus padres en la relación que tenían con él o con tu cuerpo, que te haga sentir incómodo, que no te guste y que quieras cambiar. Luego, ¿podrías soltar el deseo de cambiar todo eso? ¿Hay algo más en la relación de tus padres con su propio cuerpo o con el tuyo a lo que te resistas? ¿Podrías soltar esta resistencia? ¿Hay algo en la actitud de tus padres hacia su cuerpo o en su actitud hacia el tuyo que subconscientemente hayas asumido como propio? Si no es algo que te guste, observa si deseas cambiarlo. Luego, ¿podrías soltar el deseo de cambiarlo? Analiza si hay algo más en la actitud de tus padres hacia su cuerpo o hacia el tuyo que hayas asumido como propio. ¿Te gustaría cambiar el hecho de que lo hayas asumido? ¿Podrías soltar el deseo de cambiar que lo hayas asumido? ¿Hay algo en tu propia actitud hacia tu cuerpo que te gustaría cambiar? ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? ¿Hay algo más de tu cuerpo que te gustaría cambiar? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de querer cambiarlo? Recuerda que no hay nada malo en emprender la adecuada acción. Sin embargo, el deseo de cambiar la forma de ser del cuerpo nos puede inmovilizar e impedirnos hacer lo que es necesario hacer. A veces no podemos hacer nada sobre el cuerpo, y querer cambiarlo no hace más que producirnos un sufrimiento innecesario. Por ejemplo, nos obsesiona el hecho de que envejezca, pero esto es algo que le ocurre a todos los cuerpos. Soltar las actitudes que hemos adoptado de nuestros padres acerca de la salud y el aspecto es un buen punto de partida para liberar sobre el cuerpo. Te recomiendo encarecidamente que liberes sobre este tema de forma regular durante unas semanas o siempre que tengas oportunidad de hacerlo. Cada vez que lo hagas, desvelarás y soltarás capas más profundas de la limitación. Ir más allá de los miedos que te ponen enfermo. Como veíamos en el capítulo 13, el secreto de la liberación del miedo y la ansiedad, de manera subconsciente de hecho deseamos las cosas que tememos que nos ocurran. No conscientemente, por supuesto. Cuando liberamos sobre un determinado miedo, lo abandonamos como posibilidad de nuestra conciencia. En consecuencia, creamos una mejor imagen de nuestra vida y nos sentimos mucho mejor, más relajados y a gusto con nuestro cuerpo. El siguiente es un proceso de liberación para miedos relacionados con el cuerpo. ¿Cuáles son algunos de tus temores sobre tu cuerpo, sobre su estado o sobre el estado en que puede encontrarse? ¿Qué temes realmente que ocurra? ¿Podrías soltar el deseo de que ocurra eso? Busca algo más que te dé miedo relacionado con tu cuerpo. ¿Temes que al envejecer aparezcan arrugas o que engordes o enfermes? Cualquiera que sea el miedo que sientas, deja que anide en tu conciencia una imagen de tal temor, para así poder soltarla. Acepta de verdad aquello que temes que pueda ocurrir. ¿Podrías soltar el deseo de que ocurra? Busca algo más que temas que le ocurra a tu cuerpo, algo que conscientemente esperas que no ocurra. ¿Temes hacerte daño? ¿Tienes miedo de caerte? ¿Te da miedo una determinada enfermedad?
Sea lo que sea, ¿podrías soltar el deseo de que ocurra? ¿Qué más temes que le pueda ocurrir a tu cuerpo? ¿Podrías soltar el deseo de que ocurra? Repite esta serie de preguntas tantas veces como sean necesarias para mitigar tus temores. Recuerda que siempre puedes liberar sobre el miedo de esta forma, o puedes comprobar si debajo de esos temores existe un deseo de aprobación, control o seguridad, y liberar sobre tal deseo. Cualquiera de las dos técnicas es una forma excelente de liberar el miedo. George, amar el cuerpo en cualquier estado en que se encuentre. Hace 4 años, George notó que tenía la próstata un tanto inflamada y se fue al médico. Mientras éste la examinaba, parecía preocupado y decidió hacer unos análisis, por lo que la mente de George enseguida imaginó lo peor: cáncer de próstata. Pero si solo tengo 37 años. Se alegró de disponer del método Sedona y poder emplearlo para afrontar el miedo. Podemos reaccionar de muchas formas ante lo que ocurre a nuestro cuerpo, y las ideas sobre lo que el cuerpo puede o no puede hacer están relacionadas con nuestros sentimientos, dice. Cuando fui a hacerme los análisis, estuve liberando continuamente. Lo hacía sobre el miedo a morir y el miedo a enfermar. Había oleadas de miedo. Al llegar a casa, seguí liberando y me concentré en mandar cariño y aprecio a esa parte de mi cuerpo. Los análisis de sangre de George demostraron que estaba bien. Cuando unos meses más tarde se hizo otros de seguimiento, el médico le dijo que todo era completamente normal. Desde entonces a veces reaparecen mis síntomas y cuando lo hacen me limito a liberar. Soltar me ayudó a no hacer que mi estado de salud pareciera algo ajeno a mis sentimientos y creo que he mejorado el aspecto físico. Según mi experiencia, la liberación elimina la contracción de la energía del cuerpo que tantos problemas físicos provoca. Y añade, el cuerpo hace lo que hace. Liberar para controlarlo no funciona. Todos queremos que el resultado de los análisis sea bueno, pero liberamos sobre los resultados para sentirnos tranquilos. Dejar que ocurra lo que vaya a ocurrir y amarme en el estado en que estoy hace más fácil la aceptación. ¿Y si el cuerpo está bien tal como está? Vamos ahora a aplicar al cuerpo el proceso de gustos-aversiones del capítulo 9. Cuando sueltas tus gustos y tus aversiones, empiezas a aceptar mejor tu cuerpo tal como es, lo cual hará que te sientas mejor de inmediato. Además, siempre que te encuentres en el estado de mucha energía de la aceptación, tendrás mucha más capacidad para actuar positivamente de la que tendrías si te encontraras aprisionado en uno de los estados emocionales más restrictivos. Para empezar, busca algo de tu cuerpo que te guste. Analiza si es fuente de un deseo de aprobación, control o seguridad. De ser así, ¿podrías soltarlo? A continuación, busca algo de tu cuerpo que te disguste. ¿Surge de un deseo de aprobación, control o seguridad? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías soltarlo? Busca algo más de tu cuerpo que te guste. ¿Existe algún deseo oculto? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías liberarlo, soltarlo? ¿Hay algo que te disguste de tu cuerpo? ¿Tiene su origen en un sentimiento de deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías soltar ese deseo cualquiera que sea? Repite esta serie de preguntas alternas al menos 9 veces, centrándote en tu cuerpo en general o en un síntoma o en un estado concretos que desees limpiar. Si abordas sentimientos sobre algún problema de salud, te recomiendo que formules las preguntas en pasado. ¿Qué me gustaba de X estado? ¿Qué me disgustaba de X estado? Limpiar sobre tu cuerpo.
El procedimiento de limpieza se diseñó para trabajar sobre nuestros sentimientos hacia las personas, pero también puedes trabajar sobre tus sentimientos hacia un objeto, por ejemplo, tu cuerpo. De hecho, la mayoría tenemos con nuestro cuerpo una relación casi idéntica a la que tenemos con otra persona. De modo que estas preguntas deberían tener sentido. Pon toda tu atención en las imágenes y los sentimientos que surjan, sin intentar comprenderlos. Es un proceso de mucha fuerza. Cuando trabajes así con el cuerpo, probablemente empezarás a ver profundos resultados. ¿Tu cuerpo intentó controlarte? ¿O lo parecía? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de recuperar el control? ¿Intentaste controlar tu cuerpo? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de controlar tu cuerpo? Repite el proceso 4 o 5 veces y luego pregúntate, ¿podrías reconocerle ahora al cuerpo el derecho de ser como es? ¿Sabrías hacerlo? ¿Reconocerías a tu cuerpo el derecho de ser como es? Recuerda que esta tercera pregunta es una elección o decisión. Repite estas 3 preguntas unas cuantas veces hasta que puedas decir sí al reconocimiento del derecho de tu cuerpo a ser como es. Luego, cuando te sientas preparado, pasa a la siguiente serie de preguntas. ¿Te disgustaba o desaprobabas algo de tu cuerpo? ¿Podrías soltar ese disgusto o esa desaprobación que sientes hacia él solo de momento? ¿Pensabas que a tu cuerpo le disgustaba o desaprobaba algo de ti? Si es así, ¿podrías soltar el deseo de la aprobación de tu cuerpo solo en este momento? Repite las 4 preguntas anteriores 4 o 5 veces y luego pregúntate, ¿podrías permitirte tener únicamente sentimientos de amor o aceptación hacia tu cuerpo? ¿Sabrías hacerlo? ¿Te permitirías tener solo sentimientos de amor o aceptación hacia tu cuerpo, incluso en este momento? ¿Tienes ahora solo sentimientos de amor, solo sentimientos de aceptación hacia tu cuerpo? Si la respuesta es no, sigue liberando un poco más sobre esta serie de preguntas antes de pasar a las siguientes. Si la respuesta es sí, sigue adelante. ¿Parecía que tu cuerpo se enfrentara a ti, se opusiera o te amenazara de algún modo? Si es así, analiza si el origen estaba en un deseo de seguridad o supervivencia. Pregúntate, ¿podrías soltarlo? ¿Te enfrentaste, opusiste o amenazaste a tu cuerpo o lo parecía? ¿Podrías soltar el deseo de enfrentarte, oponerte o amenazar a tu cuerpo? ¿Parecía que tu cuerpo se enfrentara a ti o se opusiera o te amenazara? Si es así, ¿podrías soltar el deseo de enfrentarte, oponerte o amenazar a tu cuerpo para protegerte de él? ¿Te enfrentaste, te opusiste o amenazaste a tu cuerpo o lo parecía? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de hacerlo? ¿Tu cuerpo se enfrentó a ti, se opuso o amenazó? De ser así, ¿podrías permitir que tu inseguridad se liberara? ¿Te enfrentaste, te opusiste o amenazaste a tu cuerpo? Si lo hiciste o si lo parecía, ¿podrías ahora soltar el deseo de hacerlo? Podrías tener ahora solo un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza hacia tu cuerpo. ¿Te permitirías tener solo un sentimiento de bienestar, seguridad o confianza hacia tu cuerpo? ¿Tienes solo un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza hacia tu cuerpo? Si la respuesta es sí, fantástico. Si no, libera un poco más sobre este tema antes de seguir adelante. Ventajas e inconvenientes. Puedes usar el proceso de ventajas e inconvenientes para liberar sobre cualquier tipo de estancamiento físico, por ejemplo, en un proceso de adelgazamiento o de dejar de fumar, o sobre cualquier situación física que haga que te sientas paralizado.
Este ejercicio, si se realiza con la mente y el corazón abiertos, suele liberarnos de cualquier cosa que haya en nuestra conciencia y que haga que el problema siga planteándose. Al igual que con el proceso de gustos aversiones, te recomiendo que formules las preguntas en pasado cuando trabajes sobre un determinado estado físico. Sin embargo, para aprender este proceso, liberarás sobre el hecho de que tu cuerpo esté como tú deseas que esté. ¿Cuál es la ventaja de tener tu cuerpo como quieres que esté? ¿Nace ello de un sentimiento de deseo de aprobación, control o seguridad? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías permitirte soltarlo? ¿Cuál es el inconveniente de tener tu cuerpo como quieres que esté? ¿Nace ello de un sentimiento de deseo de aprobación, control o seguridad? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías permitirte soltarlo? ¿Liberarlo? Repite las 6 preguntas anteriores unas 9 veces. Cuanto más liberes, mejor te sentirás en general. Además, te recomiendo que apliques el proceso de ventajas e inconvenientes a tu cuerpo de manera regular durante un par de semanas, porque te ayudará a remover muchas capas de programación subconsciente, como hizo una de mis alumnas. Diresha. Ella había estado usando el método Sedona para lograr una meta personal, el deseo de lograr y conservar su peso ideal. Antes no les resultaba fácil seguir una dieta. Tenía una historia de pérdida y recuperación de peso, incluso cuando participó en un programa de adelgazamiento. Sin embargo, esta vez había tenido más éxito al combinar la liberación con la asistencia a un programa de control de peso. Dice, al principio, la privación era todo un problema para mí. Comer en exceso es un ciclo difícil de romper. Aunque sigas una dieta y cambies tu forma de comer, tienes una mentalidad que recrea el peso. Cuando no estás en tu peso ideal, piensas en miles de cosas que debes soltar. En mi caso, pensaba, no avanzo espiritualmente, no soy una buena persona, soy perezosa, no es justo que no pueda comer lo que quiera, necesito comer por la noche y tengo que perder peso enseguida. Para Diresha, aplicar el proceso de ventajas e inconvenientes a su hábito de comer de más le resultó de gran utilidad. Liberó sobre las ventajas que le suponía, entre ellas la de no tener que preocuparse por resultar atractiva a los hombres, no tener que pensar en su aspecto, estar segura de que gustaba a la gente por su forma de ser y no por su aspecto, y mantener la creencia de que podía comer todo lo que quisiera. También liberó sobre los inconvenientes, entre ellos la posibilidad de no dejar de engordar, que no le gustaba su aspecto, que siempre pensaba en comer y que, dado que el comer la controlaba, no se sentía una buena persona. Lo interesante es que descubrió que el último inconveniente era también una ventaja, ya que la liberó de la presión de ser perfecta. Tuve que crear espacio para ver las cosas desde una perspectiva distinta, concluye. Tuve que llegar a un punto en que no me importaba si cambio o no, la inmutabilidad. En este sentido, el método es muy útil. Cuando libero, lo siento en mi cuerpo. Se me acumula la tensión en el pecho y luego desaparece, y me siento tranquila. Ha cambiado mi forma de afrontar la vida. Además, poco a poco y sin esfuerzo, sigo perdiendo peso. Imaginar lo que deseas. Combinar la imaginería con la liberación. En todo Estados Unidos, muchos centros de salud emplean con éxito la visualización o imágenes guiadas como ayuda curativa. Supervivientes de cáncer,
enfermos del corazón y otros pacientes la han utilizado. Combinada con la liberación, la visualización es una forma increíblemente eficaz de ayudar al cuerpo a curarse y funcionar perfectamente. Es también un buen complemento de cualquier programa de adelgazamiento o de desintoxicación. En cierto modo, la visualización se parece al proceso de objetivos que analizábamos en el capítulo 8. Y es que cuando en la mente creamos imágenes sobre la salud y el cuerpo ideal, acuden a la conciencia unos sentimientos y unas creencias que contradicen o avalan esas imágenes. Cuando liberamos sobre esos sentimientos y esas creencias, pasamos a un estado de mayor coraje, aceptación y paz, y por consiguiente liberamos energía para la acción. Recuerda que cuando visualices algo lo mejor que puedas, debes emplear todos tus sentidos. Combina las imágenes mentales con las sensaciones y los sonidos físicos, e incluye también los olores si ello te ayuda a mejorar tus imágenes. Veamos, pues. Empieza permitiéndote imaginar tu cuerpo ideal. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué sensación produce? ¿Cuál es su grado de salud? Observa cómo te sientes por el hecho de tener el cuerpo tal como lo imaginas. Analiza, además, si existe alguna sensación de deseo de aprobación, control o seguridad relacionado con esa imagen. Si existe, cualquiera que sea, ¿podrías soltarlo? Imagina de nuevo el cuerpo sano o tal como exactamente quieres que esté. Imagínalo de la forma más gráfica posible. Luego comprueba de nuevo si la imagen surge de un sentimiento de deseo de aprobación, control o seguridad. Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías dejar simplemente que se soltara? Imagina ahora de nuevo tu cuerpo ideal. Diseña una imagen lo más viva posible. Esta vez, observa si aparece alguna idea, creencia o algún pensamiento que digan, no puedes tener esto, o no deberías tener esto, o nunca tendrás esto, o no es posible. El pensamiento procede de un sentimiento de deseo de aprobación, control o seguridad. Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías soltarlo? Vuelve a imaginar tu cuerpo exactamente tal como quieres que sea. No olvides emplear todos tus sentidos. ¿Existe alguna oposición, resistencia o cualquier otro sentimiento hacia esa imagen? ¿Podrías aceptar ese sentimiento cualquiera que sea? ¿Procede de un deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías soltarlo, al menos de momento? Repite la serie de preguntas anteriores unas cuantas veces más, dejando que se suelten cualquier deseo o resistencia que puedan surgir. Cuando estés preparado, sigue adelante. Ahora, imagina tu cuerpo exactamente tal como quieres que sea. Entrégate por completo a la imagen. Participa de ella lo mejor que sepas. Pregúntate, ¿podrías acoger la imagen en tu plena conciencia y aceptarla por completo? Y más aún, ¿podrías dejar simplemente que fuera así? ¿Podrías aceptar de verdad la imagen ideal tal como es? Ahora, mientras dejas que la imagen entre en tu plena conciencia, comprende que está bien tener tu cuerpo ideal. Al mismo tiempo, debes saber que está bien que tu cuerpo sea como es. No existe contradicción en ello. Limítate a sentir lo mejor que sepas que todo está bien en tu cuerpo. De momento, descansa en esta aceptación de ti mismo. Una última observación. Cuanto más trabajes con los ejercicios de este capítulo, mejor te sentirás en y con tu cuerpo. Es posible incluso que mejore tu salud.
Te animo a que uses estos ejercicios para estimular tu bienestar lo mejor que puedas antes de pasar al capítulo siguiente, libertad y eficacia en las organizaciones.